Hoy, 16 de noviembre, estaremos leyendo los capítulos 16 y 17 del libro de Hechos. Comenzando con Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. La visión del varón macedonio. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Encarcelados en Filipo. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: «Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad», y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación». Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, ese se volvió y dijo al espíritu: «Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: «Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos». Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas.
y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: Suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, ¿nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándoles, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron a casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Capítulo 17. El alboroto en Tesalónica. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Pablo y Silas en Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron mucho de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron a Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí
En ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo os observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Hasta aquí terminamos el capítulo 17 de este libro de los Hechos. Y podemos aprender en esta historia algo maravilloso. Cuando Pablo fue llevado juntamente con Silas a la cárcel, que lo llevaron en lo más oculto, en un calabozo, para que no pudiesen salir. Podemos ver cómo ellos en medio de la noche, dice que ellos oraban y cantaban también himnos a Dios, y los presos les escuchaban. En esto dice que sobrevino este gran terremoto de tal manera que todos los cimientos de la cárcel se cayeron, se sacudieron, y pudieron Pablo y Silas ser libertados. De ahí, de una prueba complicada y difícil que ellos encontraron, podemos aprender también que en medio de nuestra dificultad, de las situaciones que a veces pasamos, nos enseñan las escrituras que ellos cantaban. Qué hermoso es que en medio de la tribulación no es fácil el cantar, solamente cuando hay un gozo mucho más grande. Y a través de esta situación, Dios también se manifestó trayendo salvación para aquel que cuidaba la cárcel y para toda su familia. Podemos ver que aún en las circunstancias difíciles de nuestra vida, muchas cosas pueden suceder de tal manera que hay testimonios de lo que Dios hace, milagros de lo que Dios hace en nosotros, que dan muestra de que Él es real y hace que otros también crean en el Evangelio. Por otro lado, tenemos también la predicación de Pablo en Atenas, cómo él predica acerca de aquel Dios que ellos no conocen, pero que al que también adoraban. Era un lugar sumamente idólatra, y dice que su espíritu se enardecía por toda esa idolatría. No sé si tu espíritu sigue ardiendo por ver todas las cosas que en el mundo están pasando, tanto pecado, tanta idolatría, tanta burla a Dios también. Y eso hace que, al igual que a Pablo, nuestro espíritu se pueda encender para llevarnos
a predicar el Evangelio, para también doblar nuestra rodilla y clamar al Señor para que tenga misericordia del lugar en donde Dios nos ha puesto también por vivir. Vemos que aún siendo Pablo un discípulo, se puede decir que de Jesús, porque fue discipulado por él, aunque no fue un seguidor directo, sino después de que Jesús fue resucitado. Podemos ver que aún siendo un gran predicador del Evangelio, mucha gente se burlaba de él. Otros simple y sencillamente le decían: ya habrá otro tiempo de escucharte. Y otros creían en lo que él predicaba y se convertían al Evangelio. Nosotros también tenemos que saber que al predicar nosotros el Evangelio, mucha gente lo puede recibir, otra gente se puede burlar, otra gente puede decir: no quiero escucharte. Pero Pablo continuó, Pablo no se rindió. Su espíritu seguía fuerte con ese fuego, y después se dirigió a otros lugares también más. Qué maravilloso también es poder tener amigos como los que Pablo tuvo, Silas y Timoteo, quien Dios levantó. Otra de las cosas que nos muestra también en esos capítulos es la guianza importante del Espíritu Santo. Aun cuando se iban a dirigir a predicar el Evangelio, nos dice la palabra que el Espíritu Santo les dijo que no fueran para allá, para Macedonia, y después les revela que era el momento de ir. Qué importante es poder estar siendo dirigidos por Dios, porque aun cuando estemos haciendo cosas dentro de su reino y para su reino, es importante ser dirigidos por Él para saber si es el momento, el lugar y las personas a las que Él quiere que vayamos cuando nos vamos a dirigir hacia allá. Tomemos siempre en cuenta esa guianza de su Espíritu para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Espero que esta palabra, esta enseñanza también haya sido de gran bendición para tu vida y para todo aquel que lo quieras compartir. Que el Señor te siga bendiciendo a ti y a los tuyos rica y abundantemente, como solo Él lo puede, pero además lo quiere hacer. Esto fue Aliento para tu Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas. Ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu.